decía, acá en la parroquia hay una comunidad que se llama Pastoral de Vida y Salud, ¿ya? Esta pastoral está conformada por hermanos que han participado dentro de las distintas comunidades, como catequistas y todo. Pero ellos hoy día dijeron, nuestro foco, nuestro carisma está enfocado a los adultos mayores. Y en esta pastoral ellos se han preocupado, como aquí ustedes lo pueden ver, en las distintas salas se atienden hermanos nuestros que están dentro de nuestro radio, digamos, de nuestra parroquia, para que ellos no tengan que trasladarse a los consultorios. Entonces ellos se preocupan de los remedios, de pedirle la receta al médico, de acompañarlos cuando tienen que ir al médico. ¿Ya? También, por ejemplo, cuando ellos ya están en una situación más difícil, de poder buscarles a lo mejor algunos elementos que son necesarios para poder ellos tener una vejez y un término de vida más digno. ¿Ya? Desde el acompañamiento espiritual, que el Padre Rodrigo y los ministros extraordinarios de la comunión también hacen muy fuertemente, porque los ministros también de una u otra manera están ligados junto con la pastoral de vida y salud, porque ellos acompañan desde la vida pastoral espiritual, llevándole la comunión, y los hermanos haciéndole la otra parte, que es la parte, digamos, más, en este caso, como remedios, recetas y esas cosas ya más. Entonces, en el fondo es como un complemento. Por un lado, la vida pastoral espiritual, a través de acompañarlos con la comunión, acompañarlo el Padre, por ejemplo, cuando necesiten recibir la Santa Unción, cuando necesitan recibir el sacramento de la reconciliación, ¿ya? Entonces, de esa manera nosotros vamos ahí buscando la manera de acompañarlos, que no se sientan solos, como decía hoy día el Padre en la misa, que ellos sientan que que la Iglesia se preocupa de ellos. Y también, por lo que me comentaron, de acá va un grupito a colaborar en algo con el otro padre que trabaja en el hospital. En el hospital, claro. Ahí hay eso también va como en el mismo sentido. En el mismo sentido, claro. La misma pastoral social tiene ¿cómo se llama? Una conexión con el Hospital Sotero del Río, y allá el capellán del Sotero del Río tiene un nexo con los hermanos que participan acá. Entonces, por ejemplo, el capellán de allá abrió la capilla que está en el mismo Hospital Sotero del Río, y es una capilla que es la exposición del Santísimo las 24 horas del día. Y eso se mantuvo mucho tiempo, incluso con pandemia. Bueno, llegó un minuto en que la pandemia fue muy fuerte, entonces hubo que cerrarlo un tiempo, pero hoy día nuevamente se ha abierto. Entonces hay hermanos que van una hora a rezar y pedir por los hermanos que están dentro del hospital, hospitalizados, y por los hermanos que también acompañan acá en la comunidad. Entonces también ha sido un bonito servicio en el fondo, sí. Y de mucha gracia de Dios, porque en el fondo también visibilizamos que los hermanos que están dentro del hospital son parte también de nuestra vida, que no están solos. Y todo este sector yo encuentro que tiene como un nexo con el hospital, aunque sea físico. Claro, porque estamos muy conectados, claro, por el hospital. Yo al menos para venir acá, yo decía el hospital. Claro, esa es mi referencia. Claro, sí, claro. Sí. Ya, esa sería la parte pastoral social. Claro. Vamos a preguntar ahora por la pastoral sacramental. Entonces, en el área sacramental tenemos la pastoral de bautismo, la pastoral de prematrimonial, ¿ya? Y la pastoral de catequesis familiar, ¿ya? Esas son como las tres catequesis, digamos, del área sacramental. También podríamos agregar ahí también los ministros extraordinarios de la comunión, que también están ligados, digamos, con la pastoral de vida y salud, pero... ¿Y la primera comunión y la confirmación dónde? De la confirmación también están, claro, confirmación también está dentro de esa rama. Bautismal, como les decía, los diáconos son asesores de cada una de ellas. Acá nosotros en la parroquia tenemos, con la gracia de Dios, tenemos 3 diáconos. Está Daniel, que está hoy día, está Sergio Pacheco y está Sergio Álvarez. 3 diáconos.
en nuestra vida acá en la parroquia. 3 diáconos. Teníamos 5. 2 de ellos ya han partido al encuentro del Señor. Daniel Zapata y falleció también Heriberto Pereira. ¿Ya? Entonces ellos 3 en la vía de lo que es la parte, digamos, de las pastorales sacramentales son asesores de ellos, los van acompañando y también, como les decía, en bautismo ellos también acompañan y apoyan también al párroco, ¿cierto?, al padre Rodrigo, en las celebraciones, ya poder hacer los bautizos, ya. ¿Han visto que han incrementado los bautizos o lo han ido disminuyendo por la gente, digamos? Yo digo que con la pandemia, por gracia de Dios, bajó, pero se mantuvo. Ya. Porque nos adaptamos a lo que era, y que fue difícil, de hacer las charlas, porque aquí en la parroquia siempre estuvo la posibilidad de hacer charlas para la preparación del bautismo en forma online. Ya. Y venían a celebrar el sacerdote o el diácono y la familia, nadie más. No, cuando estaba la pandemia en su mayor apogeo, no había otra forma, porque no podíamos, digamos, celebrar. Entonces, pero en el fondo, digo yo que a medida que esto se ha ido mejorando, ha ido aumentando la cantidad de hermanos que quieren recibir, que sus hijos quieran recibir el sacramento del bautismo, ¿ya? De hecho, han habido casos de que los papás los han postergado, obviamente, porque por la pandemia, por querer invitar más familia, entonces dicen, han esperado un poco y ahora ya están como con la urgencia de prepararse para recibir el sacramento. Ya. Entonces, conversando con los catequistas, que dentro de eso también participo yo como catequista de bautismo con mi esposa, nos hemos dado cuenta que ha ido de a poco ya creciendo, digamos, la cantidad de hermanos que vienen a pedir el sacramento del bautismo. ¿Ya? ¿Y la primera comunión y confirmación cómo ha sido? La catequesis familiar también, por gracia de Dios, se mantuvo. Los catequistas también se adaptaron para que poder hacer las charlas online con los papás, con los niños, ¿ya? Y cuando ya hubo la oportunidad de poder celebrar, cuando ya se pudieron abrir la iglesia, seguimos, digamos, teniendo, digamos, asistencia de niños, ¿ya? Obviamente creo que también ahí sí ha habido menos participación, ha bajado un poco la cantidad de niños, sobre todo pensando en las capillas ha costado más. Ya, de hecho, el año pasado se hicieron la primera comunión 18 niños, pero fue un poco una mezcla entre niños de nuestra sede parroquial con niños también de Padre Hurtado. Entonces, pero ha disminuido sobre todo en las capillas la participación de los niños. Yo creo que también porque se ha envejecido un poco la población. Entonces nuestro sector parroquial de una u otra manera también está entrando en esa realidad de envejecer un poco, entonces ya no hay tantos niños como habían antes. Aquí yo creo que igual, bueno, hay gente también que todavía estamos en una edad promedio, pero de una u otra manera uno nota que hay menos niños. Nosotros teníamos, por ejemplo, antes de la pandemia, un grupo de acólitos que salían de los mismos niños que se preparaban para la primera comunión, 15, 18, más o menos por ahí. Yo creo que en algún minuto fuimos más, 25, 30 acólitos. Pero eso también, increíble, ¿eh? Sí, y eso también, producto de la misma pandemia, como no se pudo celebrar, lamentablemente se perdió. Y ahora queremos volver a retomarlo. ¿Y la pastoral de preparación para el matrimonio de los que se van a casar? Claro, prematrimonial. También tuvimos que adaptarnos a hacer charlas por Zoom. Ya al principio o en medio de la pandemia hubieron hermanos que se casaron a pesar de no poder celebrar como ellos quisieran con toda su familia. Entonces se prepararon en forma online y se casaron en plena pandemia, quisieron recibir el sacramento del matrimonio. Y bueno, y ahora conversando con una de las catequistas, que es la coordinadora, la Marcelita, me contaba que tienen hartos hermanos que están preparándose para recibir el sacramento del matrimonio. Deben ser más o menos como unas 8 o 10 parejas que están ahí para poder recibir la preparación y luego poder casarse por la iglesia. Una gran cosa, ¿eh? Sí, sí. Yo Y en el porque claro, casi no hay, claro, muy poco. Ahora, también si uno lo ve,
Antes de la pandemia podríamos decir que era un poco más, pero ahora que está volviendo nuevamente otra vez la vida de nuevo de la iglesia y se han abierto ya las puertas y ya más normalidad, está como retomando un poco esa parte. Y lo otro que quería comentarle, la pastoral de prebautismal ha surgido algo muy bello. En la pastoral prebautismal, como en la iniciación cristiana, no solamente para el niño que viene a recibir el sacramento del bautismo, sino que de una u otra manera para la familia. Porque ellos como que se vuelven a reencontrar en este camino de fe. Nos ha tocado de este caminar, que de ahí han surgido papás que han regularizado su vida matrimonial, se han confirmado, se han casado por la iglesia, han hecho la primera comunión o la van a hacer porque hay un matrimonio que estamos preparando para que se case y la señora del caballero va a hacer la primera comunión. Entonces digo yo, esto es solo gracia de Dios. Entonces yo creo que también eso ha sido muy bonito, muy bello, que Dios va de una u otra manera mostrando ya y va iluminando el camino también de los hermanos que a veces la pasan muy mal, sobre todo en este tiempo de pandemia donde perdieron familiares, donde perdieron incluso familias cercanas a ellos, hijos. Sí. Entonces ha sido muy bonito. Entonces yo quería contarlo también porque ha sido una experiencia de fe, de acompañar también a los hermanos a través del teléfono. Surgió dentro de la pandemia la pastoral de acompañamiento, donde varios hermanos teníamos a cargo 4 o 5 familias que los llamábamos por teléfono una vez, 2 veces a la semana, después cada 15 días para que no fuera tan así como estresante. Hasta el día de hoy seguimos acompañándolos a ellos. Oye, una pregunta más de índole personal. Ser coordinador de este equipo o el consejo parroquial, ¿qué ha significado para ti como persona y también con la relación con Dios? ¿Cómo lo conectas tú esto? En lo personal al principio fue con mucha inquietud, con mucho desafío en el fondo, con saber qué es lo que iba a venir, cómo lo iba a poder enfrentar, digamos. Pero ha sido muy bello, con el cariño de los hermanos dentro del equipo de coordinación, con los coordinadores de las distintas pastorales, con el apoyo del párroco. Eso es fundamental, sentirse apoyado, sentirse acompañado, sentirse que somos todos uno en Cristo Jesús. Y Dios me ha ayudado de esa forma, es decir, que Dios actúa, eso yo siempre he sentido que Dios actúa en cada uno de nosotros. Y Dios se ha hecho presente en el cariño, en corregirnos también a veces cuando es necesario, o decirnos, ¿sabes qué, Manuel? Creo que podría ser de esta manera y no de esta otra. Entonces, de esa manera, siento que este año, que llevo un año en esta labor pastoral, ha sido muy, muy enriquecedora. Y también el apoyo de mi familia. Creo que eso es fundamental. Cuando mi esposa, mis hijos están ahí detrás mío acompañándome, al principio les costó, porque ellos, igual uno dice, pucha, mi papá, si ya estaba inmerso en la iglesia, ahora con esto va a estar más. Entonces, pero he tratado un poco de ir equilibrando eso, para que ellos no me sientan que yo solamente estoy en una labor pastoral dentro de la iglesia, solamente ahí, sino que también con ellos en mi primera iglesia, que es la iglesia doméstica, que es la iglesia, la familia. Entonces para mí ha sido muy bien. ¿Trabajas lejos o cerca? Muy lejos de aquí. ¿Muy lejos? Sí, yo trabajo en Pudahuel. Y para llegar a mi trabajo tengo que tomar metro, micro, metro. Viajo más o menos forma diaria 4 horas de mi vida en viaje, más o menos, diario. Porque 2 horas para allá y 2 horas para acá. Ese es mi... Sí. Pero con la gracia de Dios, yo siempre digo, todo lo que yo puedo hacer es solo por su gracia, no es por mis méritos personales. Porque Él de una u otra manera es el que me ha ayudado a mí desde niño, cuando mi padre me llevaba, siempre esto lo cuento, a la iglesia de San Francisco. A los 5 años Él me llevaba a la iglesia. Y desde ahí fue mi primer encuentro con el Señor. Y nunca más hasta el día de hoy
Él me ha soltado las manos. He sido yo el que de repente me ha arrancado y me he hecho el loquillo, pero el Señor me busca, me atrae. Oye, un millón de gracias. Mira que para nosotros gracias a ustedes da como una visión global de la parroquia. por permitirme también un poquito compartir de esta experiencia de encuentro con el Señor a través de la comunidad que me ha regalado durante estos 20 y tantos años. Yo llegué a este sector y me encontré aquí con esta parroquia y le doy gracias al Señor porque aquí he hecho toda mi vida de familia. La construcción de mi familia ha sido dentro también de aquí en esta iglesia.